de voluntad, pero también pueden ser impuestas. Normalmente surge cuando viene una decisión judicial, un juez que dictó una sentencia imponiendo el cumplimiento de una obligación. En el semestre anterior, cuando yo hablaba un poco de los procesos y hablaba de las acciones y de las sentencias, recordarán ustedes que les mencionaba que existían sentencias declarativas, constitutivas y de condena. La sentencia declarativa simplemente declaraba un derecho ya existente, como declarar a quién le corresponde una propiedad en la discusión de dos partes peleando ese derecho, o una sentencia constitutiva que creaba una situación nueva que no existía, pero que el juez a través de su sentencia daba vida a esta nueva situación jurídica, como el caso del unido de hecho, que lo declara unido de hecho, o aquel que estando unido de hecho lo declara terminada su unión de hecho, aquel que no era padre lo convierte en padre, o aquel que era padre pues le quita esa paternidad. En general, esas son las sentencias más o menos de carácter constitutivo. Pero la que me interesa a mí, para efecto de esta explicación, es hablar de las sentencias de condena. Son aquellas que llevan impuestas en su decisión una obligación de dar, hacer o no hacer. Cuando ustedes estudiaron Derecho Civil 4, comenzaron a hablar sobre las obligaciones. Recordarán ustedes que el libro quinto del Código Civil habla de las obligaciones en general y los contratos en particular. Y recordarán que las obligaciones nacen, las que son adquiridas normalmente, nacen de los contratos o de las declaraciones unilaterales de voluntad. Y las que son impuestas normalmente surgen de un hecho ilícito. Eso no implica que uno pueda reconocer voluntariamente un hecho ilícito y comprometerse a repararlo. Las obligaciones también recordarán ustedes, porque eso lo vieron en Derecho Civil 4, es una relación que existe entre dos personas, es simplemente un derecho personal. Un acreedor bien determinado, A, por ejemplo, y un deudor previamente acreditado o determinado, D, donde A, acreedor, puede exigir de D, deudor, el cumplimiento de una prestación que puede consistir en dar dinero, dar un bien mueble, en eso consiste la obligación. O puede consistir en un hacer una construcción, hacer una obra de arte, hacer un libro, o puede consistir en un no hacer, no levantar una pared, no cerrar un fondo, no cerrar una servidumbre. Entonces, las obligaciones en general consisten en dar, hacer o no hacer. En el término del ámbito comercial nuestro, realmente la mayoría de obligaciones son de dar dinero. O sea, sí existen obligaciones de dar otra cosa, obligaciones de hacer algo, obligaciones de no hacer, pero la mayoría de asuntos se refieren realmente a dar dinero. Entonces, hay que cumplir con la obligación pagando ese dinero que sea deuda, ya sea porque se dio en préstamo o porque sea que se quiera resarcir de alguna obligación, de algún daño, etcétera, etcétera. Esas obligaciones muchas veces no están basadas en un título, en un documento. Simplemente son de palabras, son obligaciones que al momento de quererse exigir, no existiendo un título, pues debemos de promover un juicio de conocimiento. Si yo choco un vehículo y el dueño quiere que le pague 70,000 quetzales de la reparación, yo no acepto pagárselo, él promoverá un juicio, en este caso ordinario, para que en una sentencia se me condene a mí a pagar los 70,000 quetzales. Igualmente, podría promoverse un juicio sumario en contra mía porque yo adeudo 50 meses de renta que no quiero pagar y entonces me van a promover un juicio sumario para que la sentencia se me condene al monto de la totalidad de las rentas que yo adeude. O un juicio oral, no el de elementos que es el típico, pensemos en un juicio oral de rendición de cuentas, donde pues yo no rindo cuentas y el juez me condena a una diferencia entre las cuentas que yo no rendí y lo que le debo a la persona de quien administre sus bienes. Esas sentencias son de condena y esas obligaciones son impuestas. Entonces vamos a encontrar nosotros que para poder ir a exigir el cumplimiento de una obligación es necesario normalmente que exista un título. Si no existe, tenemos que crearlo. Se puede crear títulos en forma extrajudicial. Pues yo choco un carro y me comprometo frente a un notario a pagar los 70,000 quetzales en un plazo de un mes y otorgamos una escritura pública, por ejemplo, o firmo una letra de cambio o firmo un pagaré. En la persona de los alimentos, pues sucede que
No quiero yo seguir que me promuevan un juicio para alimentos y yo me comprometo mediante escritura pública a proporcionar alimentos. O en un juicio de rentas, pues después de haber desocupado el inmueble, yo voy ante un notario, hago un documento privado con relación de firmas y me comprometo a pagar. Pero cuando no existe ese título, reitero, tenemos que ir a un juicio de conocimiento ordinario, sumario, oral, dependiendo de la cuantía y dependiendo de los aspectos que ustedes ya conocen, para crear una sentencia que al final será nuestro título. Entonces, aquí lo importante para mí, que ustedes deben de entender, es que si yo quiero cobrar y exigir el cumplimiento, valga la redundancia, forzoso de una obligación, debo de contar con un título, que sea un título que se hizo de forma voluntaria o un título que haya sido realizado y establecido mediante una decisión de un juez. Y ese título es el que nosotros vamos a llamar título de ejecución. Si yo cuento con ese título de ejecución, entonces yo ya puedo ir a promover mi ejecución para exigir el pago, el cumplimiento de la obligación establecida en el título. Dije el día martes que las ejecuciones requerían de 3 elementos importantes. Un título de ejecución, que ya he estado mencionando, es un documento que contiene una obligación y ese documento, la ley le da la calidad de título. Hoy vamos a hablar de algunos títulos. Entonces, si yo tengo un documento, pero ese documento no encuadra en ninguna disposición que la ley diga que es título de ejecución, no lo voy a poder ejecutar. Tendré que buscar un mecanismo para darle fuerza ejecutiva al título. Entonces, cuando yo ya tengo ese título, ese documento que reconoce la ley como tal, que contiene una obligación y la obligación consiste en dar, hacer o no hacer y es exigible, yo puedo promover una ejecución. El segundo elemento de una ejecución les decía es la acción ejecutiva. Si yo tengo un título X que está regulado como título en cierta categoría y tengo un título Y regulado en otra categoría, yo tengo que promover acciones distintas, porque este título se promueve en una acción y este se promueve en otra acción. Inclusive, si yo tengo 2 títulos idénticos, pues pensemos en una escritura pública que contiene el pago de una deuda de 10,000 quetzales, o una misma escritura que contiene la obligación de entregar una bicicleta. Fíjense, los dos son títulos, los dos son documentos, los dos contienen una obligación, una es de dar dinero y otra es de dar un bien mueble, y los dos son exigibles. Tengo que promover acciones distintas, porque aunque los títulos son idénticos, me refiero al testimonio en la estructura pública, las obligaciones que contiene son distintas. Entonces, lo que vamos a aprender a partir del día de hoy es, primero, establecer las clases de acciones ejecutivas. Ahí, por último, mencionaba, se me estaba pasando por alto, tal vez lo más importante, que se requiere también que exista un patrimonio ejecutable. El patrimonio ejecutable es un patrimonio del deudor que necesitamos que exista, tenemos que investigar, tenemos que averiguar, tenemos que encontrar. Porque de no existir un patrimonio ejecutable, no tenemos forma de hacer cumplir forzosamente una obligación. Si yo debo 10,000 quetzales, pues me tiene que buscar bienes, mi salario, mi vehículo, mi casa, mis depósitos monetarios, para poder con eso resarcirse en esos 10,000 quetzales. Si yo debo un carro y no entrego el carro, escondo el carro, se perdió el carro, se quemó el carro, lo que sea, pues van a recurrir a mi patrimonio, mis bienes, mi salario, mi casa, mis depósitos, para con eso compensar el valor del vehículo. Si yo tenía que entregar una obra, una escultura, no la entregué, pues no pueden llegar y me van a forzar a que yo haga la escultura. Y recuérdense que por estas obligaciones no hay prisión. Por ende, tienen que recurrir a mi patrimonio ejecutable para con eso compensar el hecho que yo definitivamente no haga la escultura. O cuando yo revele un secreto profesional habiendo estado obligado a no hacerlo, entonces tengo que resarcir ese incumplimiento porque yo no puedo regresar, pues no lo hice, pero voy a regresar con unos daños y perjuicios que se van a compensar con mi patrimonio. Entonces es importante un título, una acción ejecutiva y un patrimonio ejecutable. Hoy vamos a hablar de la primera acción ejecutiva que regula el Código Procesal Civil. Yo les decía el día martes que este es el prototipo de los procesos de ejecución. La ejecución se llama ejecución en la vía de apremio. Y se dice vía de apremio porque realmente es una ejecución muy explícita, muy rápida, una ejecución con muy pocas posibilidades de defensa,
una típica ejecución. Es decir, donde el juez, así se lo digo en muy pocas palabras, determina que se debe y procede al embargo de bienes y al remate de los mismos y al pago al deudor, al acreedor. Entonces, si yo voy a poner una ejecución en la vía de apremio, la característica de esta ejecución es que los títulos tienen cierta fortaleza. Es muy difícil dudar de ellos. Es un título que tiene tal fortaleza que el juez cree ciegamente en él y no necesita ninguna decisión previa para ordenar el remate de los bienes que se embarguen al deudor. Entonces, esta ejecución en la vía de apremio es la más explícita. Les reitero, en simples palabras, el juez ordena requerir, embarga bienes, procede a la tasación y el remate de los bienes. Y luego el remate hay que pagarle al acreedor. Entonces, al momento de que ustedes ya en el ejercicio profesional quieran documentar un crédito, pues es necesario que ese crédito lo documenten en un título que tenga fuerza para ejecutarse en la vía de apremio. Porque el juicio ejecutivo, como lo vamos a ver mucho más adelante, pues los títulos son de menos fuerza ejecutiva, carecen de cierta certeza, no es como estos, y por ende el juez tiene que decidir primero mediante una sentencia si se procede o no se procede a rematar. Es importante también mencionarles que esta ejecución, por ser la típica ejecución, también no permite muchas defensas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esta vía de apremio, tal y como aparece en la filmina, una vez se decreta el embargo, de una vez procedemos al embargo de los bienes sobre la base que se establezca conforme a lo que vamos a explicar, y con eso que se obtenga la subasta se le va a pagar al acreedor o se le va a adjudicar si al final no hubieron subastadores o el acreedor quiere quedarse con el bien en concepto de pago. Es importante indicarles, lo mencioné el martes también, que como las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer, y las obligaciones más comunes son las de dar dinero, el legislador realmente ubicó dos procesos de ejecución para reclamar dinero. Este es el primero. O sea, en la vía de apremio no procede reclamar una obligación de dar un vehículo. En la vía de apremio no procede una ejecución de entregar una escultura, hacer una escultura, o una obligación por quebrantamiento de la obligación de no hacer. No, en la vía de apremio, el documento debe tener una cantidad de dinero líquido, quiere decir representado en cifras, debe decirse a deuda 100, 200, 1.000.000, 100.000, lo que sea, en cifras bien determinadas, eso es liquidez, y además, por supuesto, la exigibilidad. Si yo presento un documento aduciendo donde el deudor se reconoce en pagarme dinero sin indicar cuánto es, pues esto no es liquidez. Tiene que decir que va a pagar la cantidad de 100, de 200, de 500, de 1.000.000. Y además debe de tener un plazo, porque si el documento no tiene un plazo, pues no existiría la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación. Entonces, todos los documentos donde hay un reconocimiento de una obligación llevan un plazo. Las que uno adquiere voluntariamente en un contrato que ponen entre acreedor y deudor, cantidad que ha recibido en su entera satisfacción y se compromete a devolver en un plazo de 30 días o a más tardar el 30 de diciembre del año 2024. Hay que poner un plazo, porque solo con un plazo podemos hablar de una exigibilidad. Entonces, en la vía de apremio, siempre la obligación es pagar dinero y es lo que debe contener el título que vamos a discutir en esta vía. Lo que yo les mencionaba en algún momento, también se los voy a repetir nuevamente. Las ejecuciones no es igual que los procesos de conocimiento. En las ejecuciones no es de ir a contestar la demanda en sentido negativo. No es de ir a interponer excepciones previas o perentorias. Eso, olvídense en el momento en esto, eso es parte del proceso de conocimiento. Yo contesto una demanda en sentido negativo ordinaria, contesto en sentido negativo una demanda oral, contesto en sentido negativo una demanda sumaria. Interpongo excepciones previas antes de la contestación en un juicio ordinario, excepciones previas antes de la contestación en un juicio sumario, excepciones previas con la contestación en un juicio oral, o excepciones perentorias al contestar la demanda en un ordinario, en un sumario o en un oral. Esas excepciones previas y perentorias desaparece. Claro, existen las excepciones porque son medios de defensa,
pero en el juicio ejecutivo ya no adquieren el nombre ni de excepciones previas ni de excepciones perentorias. Y en esta vía de apremio hay una cuestión muy particular. Como ustedes pueden leer en la filmina, solo se admiten excepciones que destruyen la eficacia del título y estén fundamentadas en prueba documental. Me explico. Si yo recibo una ejecución en la vía de apremio y determino que el juez no es competente, no puedo plantear la excepción de incompetencia. Alguien dirá, ¿y qué voy a plantear? Bueno, la ley de judicial me da un mecanismo para hacerle ver al juez que no es competente, pero ya no es una excepción de incompetencia. Pensemos que la demanda no reúne un requisito en la vía de apremio, no le pusieron la edad, no pusieron, los hechos no son claros, no son precisos. En un juicio ordinario plantearía una excepción de demanda defectuosa previa. Aquí no puedo plantear una excepción de demanda defectuosa. ¿Por qué? Porque aquí solo se permiten excepciones que ataquen el título, no el escrito de demanda, no los aspectos de forma. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo si una demanda en la vía de apremio va mal redactada y le dan trámite? Tendría que plantear una nulidad, pero ya no va a ser una excepción, porque no es el medio de defensa en este momento. Entonces, ¿qué medios de defensa voy a plantear en una vía de apremio? Las que destruyen la eficacia del título. Vamos a ver. ¿Qué idea tienen ustedes? Tal vez alguno me puede ayudar, tal vez con eso los involucro también un poco en el análisis lógico a veces de lo que estoy preguntando. ¿Qué podría yo alegar de un documento, pensemos, de una sentencia? Me condenaron en un juicio de alimentos y la sentencia está firme y me condenaron a pagar 10,000 quetzales mensuales y debo 5 meses, me está cobrando 50,000 en una ejecución vía de apremio. ¿Qué puedo alegar de esa sentencia para destruir la sentencia? ¿Alguien que tenga una idea? Bueno, vamos a pensar en otra Incapacidad de cosa. pago, Luis. Claro, por supuesto, gracias. La de pago. Si a mí me están reclamando 50,000 quetzales y demuestro que ya pagué, destruyo la eficacia. El título es eficaz, pero me están cobrando 50,000 que ya pagué, entonces tengo una excepción de pago. Y efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, yo le agradezco muchísimo, no es solo el pago, porque recuérdense ustedes que el Código Civil regula formas de cumplimiento y formas de extinción de las obligaciones. Si yo tengo una sentencia, esa sentencia puede haberse cumplido o puede haberse extinguido. Entonces yo puedo plantear una excepción de pago. ¿Qué otras formas de cumplimiento hay? Recuerden ustedes, formas de cumplimiento. A ver, mis estimados y futuros abogados, están a un año de ser cuasi abogados. ¿Cómo se cumple una obligación aparte del pago? Bueno, el Código Civil dice pago, pago por consignación y pago por cesión de bienes, formas de cumplimiento. Entonces, imagínense que yo ya pagué, o yo pagué por medio de cesión de bienes, o yo pagué a través de una consignación. Puedo destruir la eficacia del título. Pero no solo es cumplimiento, también es extinción de la obligación. ¿Alguien de ustedes se recuerda las formas de extinción de las obligaciones? ¿Cómo se extingue una obligación? ¿Caducidad? La caducidad es de La acción, prescripción. derechos. La caducidad es cuando usted promueve la demanda y la ley le da un tiempo para promover la demanda. El derecho prescribe, lo que caduca son las acciones. Los derechos que trae como consecuencia obligaciones terminan. Estuvo algo cerca. Mediante el pago. No se es la extingue. prescripción. El pago es cumplimiento. ¿Formas de extinción? La prescripción. Correcto, la prescripción. Este es un ejemplo. Entonces, si yo me están reclamando un juicio que la ley dice que ya prescribió, le planteo prescripción y ataco el título. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra respuesta de formas de cumplimiento? Bueno, cumplimiento, perdón, de extinción, puede ser prescripción. Sí, Jennifer. Podría ser también la transacción. Puede ser la transacción, correcto. Prescripción, transacción. ¿Alguien más? Bueno, se los recuerdo. Prescripción, transacción, confusión, novación, remisión, condonación. Esas son las formas de extinción de las obligaciones. Están en el Código Civil, ustedes ya pasaron eso. Bueno,
Bueno, pues seguramente están nerviosos y no quieren contestar. Y eso que están detrás de una pantalla, no me están viendo, ni yo les estoy viendo. Bueno, ustedes sí me están viendo, yo no les estoy viendo. Pero bueno, entonces solo esas excepciones se permiten en este juicio. Si yo quiero defenderme en una vía de premio, tengo que tener una defensa que ataque el título, no que ataque la forma. Por consiguiente, yo vengo a plantear dentro, esto ya lo dice la ley, ahorita lo vamos a ver en el procedimiento, dentro de en los 3 días de haber sido notificado y requerido, tengo que plantear esa excepción que destruye la eficacia del título. Pero ojo, no puedo decir solo vengo a plantear la excepción de prescripción, o vengo a plantear la excepción de pago, o vengo a plantear la de condonación. Debo de ir acompañado de prueba documental que acredite ese hecho. Entonces, si yo digo, mire, vengo a presentar la excepción de pago, que voy a probar con testigos, el juez me va a rechazar la excepción de pago. Tengo que presentar la excepción de pago con documentos que acrediten el pago. La prescripción, ¿cómo lo voy a probar? Con el mismo documento que establece cuándo tuve que haber cumplido y lo que la ley dice, que ya transcurrió el tiempo y ya no tengo que pagarlo. Entonces, pero quiero que quede bien claro. En el momento del examen, yo les pregunto una excepción dentro de una vía de apremio, no me pueden mencionar incompetencia, falta de personalidad, falta de personería, litispendencia, cosa juzgada, porque esos aspectos, lógicamente, bueno, la cosa juzgada podría ser una forma, creo que acuérdense de que su cosa juzgada es una excepción mixta, tiene carácter así de atacar también. Si se puede probar que lo que está en ese documento fue juzgado de otra manera, pues posiblemente también podría cuajar, pero son excepciones que destruyen el título de ejecución, no que ataquen la forma, el procedimiento, la demanda, la legitimidad para demandar, nada de eso. ¿Qué títulos son esos de esa naturaleza tan importante y con tanta fortaleza que regula el código? Pues a partir del artículo 294 vamos a hablar de esos títulos de ejecución. Y los voy a tratar de explicar. El 294 nos da, si ustedes lo tienen en forma física, les da 7 títulos. La realidad que deberían de ser 8. Al final de cuentas van a darse cuenta que realmente son solo 6. Pero bien, voy a tratar de explicarlos. En primer lugar, el primer título, y es el prototipo de los títulos, como quien dice el plus ultra de los títulos, es la sentencia. Pasada en autoridad de cosa juzgada, quiere decir que es una sentencia firme, donde no caben más recursos y la sentencia está decidida, está ejecutoriada. Entonces, una sentencia dictada en un juicio ordinario, donde se condenó a alguien a pagar 1,000, 100,000, 1,000,000 de quetzales, esa sentencia es ejecutable en esta vía de apremio, si está firme. Una sentencia dictada en un juicio oral, que contiene una obligación de pagar dinero, como el juicio de alimentos, la rendición de cuentas, el juicio de menor cuantía, de ínfima cuantía, la sentencia de ese juicio firme es ejecutable en la vía de apremio. Y la sentencia de un juicio sumario que contenga una obligación de dinero, pago de rentas, por ejemplo, la rescisión de contratos, donde ordenan devolver cierta cantidad de dinero, también, por ejemplo, eso también es ejecutable en la vía de apremio. Ese es el prototipo de las sentencias. Ese es el prototipo de los títulos de ejecución. Una fortaleza sorprendente, porque es una decisión tomada por un juez. Y es un título de carácter judicial impuesto, cuya obligación es impuesta. Luego de esto tenemos créditos hipotecarios. Yo estoy seguro que ustedes sí lo saben, pero si lo preguntan no me lo van a contestar porque igual están nerviosos, les da pena, les da vergüenza, o tal vez no lo saben. Pero cuando nosotros estudiamos los derechos reales en el libro segundo del Código Civil, entendimos y aprendimos que existían 3 clases de derechos reales. Derechos reales de goce y disposición, donde yo gozo y dispongo, como la propiedad. Derechos reales de mero goce, donde yo no dispongo, pero sí gozo de los bienes, como el usufructo, uso, habitación y servidumbre. Y los derechos reales de garantía. ¿Para qué sirve el derecho real de garantía? Para garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Ustedes cómo garantizan que alguien les va a pagar un dinero? Con la palabra de él, muy difícil. Pero si, por ejemplo, él les dice, miren, yo le voy a dar una garantía, le voy a dar de garantía que le voy a pagar mi casa.
Así dice la gente en forma sencilla, yo le voy a dar mi casa. No nos da la casa. Lo que hacen es que se constituyen una hipoteca. Es un derecho real de garantía. Entonces, yo con mucha libertad doy el dinero porque sé que si no paga, la casa es la garantía. Ese es el patrimonio ejecutable. Ese es el patrimonio del deudor que yo, si no lo tengo, no me va a prosperar una ejecución. Entonces, los créditos con hipotecas son muy seguros a la hora de ejecutar, porque nosotros tenemos título, tenemos acción ejecutiva y tenemos ya el patrimonio ejecutable, que es el bien inmueble. Se recordarán ustedes que la hipoteca garantiza una obligación a través de una garantía inmobiliaria, un inmueble, y la prenda lo que garantiza es una obligación a través de una garantía mobiliaria, un bien mueble. Entonces, el crédito hipotecario es un préstamo, una deuda, una obligación que se reconoce y que se garantiza su pago a través de establecer un gravamen sobre un bien propiedad del deudor o de un tercero, pero que sirve de garantía para ustedes. Entonces, cuando el documento que ustedes tengan, que el crédito hipotecario, la característica es que tiene que ir en escritura pública para que en el registro lo inscriban. Entonces, ese testimonio de escritura es pública que contiene un crédito garantizado con una hipoteca debidamente inscrito en el registro de la propiedad, es su título para ejecutar esa obligación. Insisto, interesante, importante, ya está el patrimonio ejecutable, la hipoteca. Luego tenemos los bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, que es una modalidad también de la hipoteca. También son obligaciones dinerarias garantizadas con bienes inmuebles, solo que se denominan cédulas hipotecarias y sus cupones o bonos hipotecarios. Entonces, esos también son títulos ejecutables en esta vía. Quiero que pongan atención en el número 4. Dice créditos prendarios. Voy a hacer un paréntesis, perdón, voy a retroceder. En el artículo 294 que ustedes pueden tener seguramente en sus manos, tal vez en forma física o digital, del Código Procesal Civil y Mercantil, el numeral segundo es los laudos arbitrales. Aquí no aparece el laudo arbitral, pero ustedes recuerdan que el arbitraje se dicta un laudo y ese que hay que hacerlo cumplir también. Yo aclaré en su oportunidad de que el laudo arbitral tiene un procedimiento propio en la ley de arbitraje, que no es la vía de apremio. Entonces, lo hemos sacado de acá, porque si bien aparece en su código, está derogado tácitamente por la ley de arbitraje, porque la ley de arbitraje al laudo arbitral le da un procedimiento especial establecido en la ley de arbitraje. Y es el que hay que aplicar, que está en la ley de arbitraje y no la vía de premio que yo estoy explicando. Entonces, para alguien que me diga en un laudo, pues casualmente en una pregunta del examen, alguna compañera puso casación. ¿Qué procede en contra del laudo arbitral de equidad? Me puso casación. Pero no, eso ya salió de ahí. El laudo arbitral sí dice ahí, laudo arbitrando pendiente recurso de casación, pero eso desapareció. Como la ley de arbitraje regula el arbitraje, ya desapareció la casación y desapareció la vía de premio para ejecutar ese laudo arbitral. Pero en el número 4, que sí aparece en su pantalla, también quiero que tengan muy presentes, también ya no es ejecutable en la vía de premio. Yo les voy a trasladar a ustedes una observación, una anotación que tuve que haber puesto en esta presentación, pero ya cuando les comparta eso ya va a ir. Esto está cambiado por la ley de garantías mobiliarias. Hay una ley de garantías mobiliarias que permite hoy ya no inscribir las prendas en el registro de la propiedad y promover una vía de premio para ello. Hoy hay un procedimiento muy rápido en esta ley de garantías mobiliarias, en un registro que se lleva en el Ministerio de Economía, que se llama Registro de Garantías Mobiliarias, donde las personas ahí garantizan sus obligaciones con un bien mueble y la forma de hacer cumplir las obligaciones, valga la redundancia, en forma forzosa, es otro procedimiento que no es la vía de premio. Hay subastas directas, hay ventas directas, pero eso aparece en la ley de garantías mobiliarias. Entonces lo excluyo también de este procedimiento, que tomen nota de eso, pese a que está acá, yo les voy a mandar ya el resumen ya bien ordenado con la observación. No existen créditos hipotecarios garantizados y promovidos por la vía de premio, porque el procedimiento está regulado en una ley de garantías mobiliarias que tendrá unos 4 o 5 años de haber sido promulgada.
Como quinto título de ejecución en la vía de premio tenemos la transacción celebrada en escritura pública, que es una transacción. También recordarán ustedes que la transacción es un contrato por el cual, mediante concesiones recíprocas, las partes evitan un pleito o dan por terminado uno. Entonces sucede de que hay el mismo accidente de tránsito, yo voy a colisionar y me colisionan, voy a ponerlo yo mejor, me colisionan y entonces me pregunta, llega un notario, queremos evitar a la policía, yo, el que me chocó se quiere comprometer y entonces me dice, mire, ¿y cuánto es de sus daños? Pues yo llamo a un ajustador, el ajustador dice, mire, sus daños son 20,000 quetzales, yo le digo que son 20,000 quetzales, y él me dice, bah, pero mire, hagamos una cosa, transemos. Yo le voy a pagar los 20,000 quetzales, pero déjemelo pagar 1,000 mensuales durante 20 meses. Eso es una transacción. ¿Dónde están las concesiones recíprocas? En que yo estoy de acuerdo en que me paguen 20,000 y él no está de acuerdo en pagarme. O podría ser que yo le diga, mire, son 20,000 y él me diga, ah, mire, en lugar de 20 le puedo pagar 15, lo pago ya. Entonces, es una transacción. Y concesiones recíprocas. Alguien da a cambio de otra cosa y al final. Pero la característica de este título es que esa transacción tiene que estar celebrada en escritura pública, porque si la transacción estuviera celebrada en un documento privado, ya no es título ejecutable de la vía de premio. Puedo hacer una transacción en un documento privado, pero vamos a ejecutarlo en un juicio ejecutivo. Entonces, la transacción celebrada en escritura pública también lo es. Estos últimos títulos que he hablado, el crédito hipotecario, los bonos hipotecarios y sus cupones, las transacciones celebradas en escritura pública, son documentos de carácter extrajudicial. Se desarrollan normalmente con notarios en escrituras públicas. Luego tenemos un sexto título ejecutable en la vía de premio, que es el convenio celebrado en juicio. Alguna pregunta que esté fácil. ¿En qué juicio es obligatorio hacer una conciliación? En el juicio En oral. el oral. En el juicio oral. Obligatorio. La primera etapa, intento de conciliación. Bueno, ahí se haga un convenio, se terminó el juicio. Y ese convenio tiene la misma fuerza que la sentencia. O sea, el convenio celebrado hoy tiene la misma fuerza que la sentencia que me van a dictar dentro de un año. Con la diferencia que en este convenio yo estuve de acuerdo y la otra parte estuvieron de acuerdo, la sentencia es una decisión ya del juez. Pero en misma característica. Si yo voy a un juicio de alimentos, espero una sentencia, en la sentencia me condenan a pagar 10,000 quetzales de alimentos, tengo que cumplirla. Pero sin llegar hasta la sentencia, yo me comprometo en el convenio, en la audiencia, en la junta conciliatoria, me comprometo a pagar 10,000 quetzales, exactamente tiene la misma fuerza. Solo que en este convenio, pues hay un acuerdo, solo que celebrado dentro del juicio. En los juicios ordinarios y sumarios también hay convenios, porque si bien ahí no es obligatoria el intento de conciliación, sí lo puede pedir cualquiera. El actor, el demandado, el mismo juez puede decretar de oficio una junta conciliatoria y buscar un convenio. Y si hay un convenio, ahí termina el proceso. Por último, tenemos y contamos con una modificación del año 2022 al Código Procesal Civil y Mercantil. Sucede, y eso es bien importante contarles, sucede que en Guatemala, desde hace unos 20 años, existen los centros de mediación. La mediación no es ni más ni menos que un mecanismo alternativo a la solución de conflictos. Hay centros de mediación del organismo judicial. Si ustedes, como abogados, antes de ir a un juicio, creen que puede haber un acuerdo con la otra parte, pues van a un centro de mediación. Y el centro de mediación, el mediador, busca que ustedes lleguen a un acuerdo, las partes lleguen a un acuerdo, y si arriban a un acuerdo, el mediador hace un convenio. Lo malo de esos centros de arbitraje es que la ley no decía dónde se iba y cómo, qué clase de título era el convenio del mediador, no lo decía. Uno iba a este artículo 294 y no aparecía, y en el 327 tampoco, y aunque el 327 dice cualquier otra clase de título que la ley le reconozca calidad de título de ejecución, tampoco lo decía en ningún lado. Entonces la gente iba a un centro de mediación, el mediador hacía un convenio y el convenio no se podía ejecutar. Utilizaron una práctica muy interesante a los inicios de esos centros de mediación, donde lo que hacían es que el mediador hacía el convenio y buscaban el auxilio de un notario para que el notario legalizara las firmas de ese convenio. Entonces ya era un documento con firmas legalizadas y le daban la calidad de título ejecutable en la otra vía de juicio ejecutivo.
en el año 2022 hay una reforma a la ley y entonces hoy y también el Código Procesal Penal tiene algunas reformas y la ley de tribunales de familia también, donde hoy los jueces pueden homologar o aprobar esos convenios. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos. Yo voy al centro de mediación y entonces llegó a un convenio y el del centro de mediación envían el convenio ante un juez. Si es un asunto de familia, un juez de familia, puede ser un juez de paz también. Y el juez de paz, si ve que el convenio está de acuerdo a la ley, no viola principios constitucionales ni limita derechos, pues hace una resolución y homologa. Esa homologación de ese convenio lo convierte en título que se ejecuta en la vía de apremio. Y otra situación que también se daba comúnmente y todavía existe en este momento es que los tribunales de familia tienen dentro de su personal a un oficial conciliador. O sea, sin necesidad de ir a un centro de mediación, si usted va a un juzgado de familia y pide que quiera una conciliación, hay un oficial encargado de eso y recibe los datos y cita a la otra parte y lo invita a llegar. Si la otra parte llega y se juntan, si entran en un juicio, pues ahí levantan un convenio. Ese convenio tampoco tenía, no, yo tenía una opinión muy particular, pero no existía un sustento legal para decir ese convenio es título o no es título de ejecución. Entonces, con esta reforma del año 2022, ese convenio que se hace ante un juez frente al oficial o el convenio que se hace en un centro de mediación y le llega al juez para que lo homologue, eso también es título ejecutable en la vía de apremio. ¿Dónde va a estar el éxito de ustedes para poder entender esto y poder contestar los exámenes, que al final es lo que más les interesa en este momento a ustedes? Igual que pasaba en materia, en juicios de conocimiento. Si yo sé que en un juicio oral se tramitan ínfima cuantía, menor cuantía, alimentos, rendición de cuentas, división de la cosa común, jactancia, pues cuando veo el caso, pues sé dónde tengo que ir a tramitarlo. Y lo mismo pasaba con el sumario. Acá va a pasar lo mismo. Cuando ustedes tengan el título, yo pregunte, este es el documento, este es el título, ustedes en su mente tienen que circular si ese documento se ejecuta en vía de apremio o se ejecuta en juicio ejecutivo. En la vía de apremio son lo que acabo de explicar: sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, un crédito hipotecario, bonos o cédulas hipotecarias, sus cupones, la transacción celebrada en escritura pública, el convenio celebrado en un juicio o convenios, acuerdos aprobados y homologados por un juez. Vamos a quitar, por favor, para que tomen nota, el crédito prendario. Les digo, yo no hice este cambio, tenía que haberlo hecho, pero no lo hice para que ustedes, para trasladárselos ya más adelante, yo creo que por ahí estaremos ya arreglando ese problema. Es importante indicar que estos títulos que acabo de mencionar pierden su fuerza ejecutiva en los 5 años, con excepción de los que están garantizados con, perdón, se me fue aquí con excepción de los que están garantizados con prenda o hipoteca. Eso quiere decir, bueno, los de prenda, aquí ya, como digo, lo hemos excluido porque eso ya se regula por la ley de garantías mobiliarias, pero acá, y eso aplicará seguramente en las garantías mobiliarias, pero acá, entonces, una sentencia, si está firme hoy, hay 5 años para ejecutarla. Un convenio celebrado hoy, hay 5 años para ejecutarlo. Una transacción, hay 5 años para ejecutarlo. ¿Qué pasaría si ustedes les plantean un título que ya pasaron, pensemos en una sentencia, ya pasaron 8 años, y plantean la ejecución de una sentencia de hace 8 años? ¿Qué defensa plantearían? Pregunta para ustedes. Sí, Harold. Conforme a su pregunta, pues una excepción de prescripción. Y disculpe, yo tenía otras preguntas. Ahorita le doy la palabra para eso. No es prescripción. No, porque estoy hablando, ahí no estamos hablando de la prescripción, estamos hablando de fuerza ejecutiva. Entonces, la excepción destruye la eficacia del título, se llamaría una excepción de ineficacia del título por haber perdido su fuerza ejecutiva. O sea, no es lo mismo una obligación, un derecho suyo de cobrar algo, prescribe, dice la ley, distintos tiempos, pero lo normal son 5 años. 2 años una renta, 2 años una pensión. Entonces, si usted no cobra una renta hoy, tiene 2 años para cobrarla. Si la cobra dentro de 3, le van a plantear la prescripción. Si usted unos alimentos no los cobra hoy, pasan 2
años le van a plantear la prescripción. Si usted una deuda la tiene hoy y la ley no regula un trámite, tiene 5 años para cobrar la deuda. Pero aquí no hablo yo de deudas, aquí hablo de los documentos. El título, la sentencia esa ya no tiene fuerza ejecutiva transcurridos 5 años. Entonces, el día que ustedes les planteen un proceso donde haya un título que ustedes, basado en esto, ya perdió su fuerza ejecutiva, la van a plantear como una excepción que destruye la eficacia del título porque ya no es eficaz. ¿De acuerdo? Pero dígame, Jorge, por favor, ¿qué preguntas tiene? Sí, disculpe, licenciado. Con el créditos hipotecarios, yo entiendo de que si yo celebro un contrato de una compraventa con una garantía hipotecaria de un inmueble y la persona no me paga, ahí es donde esto se convierte en un título ejecutivo en la vía de premio. ¿Es Es así o es nada más? Así es, así es. Así Usted, es. Okay. yo le voy a vender a usted mi apartamento. Y usted se compromete a comprármelo o me lo compra también. Y vamos a pactar 500,000 quetzales, de lo cual usted me va a dar 100,000 ahorita y me va a pagar 400,000 quetzales mediante 10 pagos de 40,000 quetzales mensuales. Con plazo de vencimiento, 10 pagos, estamos hablando de 10 meses, mayo, junio, no recuerdo, pero mayo, junio. Entonces hacemos nuestro contrato, usted se queda con el apartamento, ya me dio 100,000 quetzales, me debe los 400,000, me va a dar 40,000 durante 10 meses y usted me paga el primer mes, me paga el segundo, me paga el tercero, me paga el cuarto y de ahí ya no me paga. Entonces usted me debe, ya me pagó 3 de 40,000, usted me debe de 280,000, 300,000, no estoy haciendo la suma en este momento. Y entonces usted no me paga, yo voy, planteo una ejecución en la vía de premio y le reclamo lo que me debe, los 300,000 quetzales. Si usted no me paga, yo remato el apartamento y con lo que salga de ahí me pagarán lo que usted me debe. Así funciona. Ok, y ahora los bonos y cédulas hipotecarias, ¿cómo es que cambian con esto? Porque ese numeral si no lo logré entender, disculpe. Es que las cédulas hipotecarias es un mecanismo de préstamo que utilizan algunos bancos, también que venden casas, pero no dan una escritura de hipoteca, sino dan cédulas hipotecarias, que son como títulos que pueden transmitir, pero tienen el mismo efecto, funcionan de la misma manera, es la misma vía, solo que ellos llaman cédulas hipotecarias porque la cédula hipotecaria está formado de varios cupones. Entonces usted hace un pago y le entrega un cupón, hace otro pago, le entrega otro cupón, pero esa cédula hipotecaria, si yo, banco acreedor, quiero transmitirla, se la transmito a otro banco, y el otro banco se vuelve en el acreedor. Funciona de esa manera, pero igual es un mecanismo también de garantizar una obligación a través de un bien inmueble. Ah, ok, funciona exactamente igual, pero el mecanismo es diferente conforme a cómo se garantiza el Exacto. pago, ¿verdad? Se va Eso es lo que se llama cédula hipotecaria. No se cédula llama un hipotecaria. crédito hipotecario, sino una cédula hipotecaria. ¿El crédito hipotecario es obligatorio que conste en escritura pública o Para puede que ser de otra manera? No, la hipoteca, para inscribir una hipoteca en el registro de la propiedad, el registro solo acepta testimonios de escrituras públicas. O sea, para que usted proceda a una inscripción de cualquier anotación dentro de un bien, salvo, por supuesto, las decisiones judiciales, un embargo, una anotación de demanda, se hace a través de un despacho judicial, una cancelación de algo puede ser a través de una solicitud, pero si usted quiere hacer una inscripción real, una propiedad, una hipoteca, una prenda, una servidumbre, tiene que ser a través de una decisión judicial de un juez o en una escritura pública. Un documento privado no se lo va a escribir el registro de propiedad. Entonces, como la hipoteca tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad y el juez va a calificar eso cuando vea el título, si no está inscrita la hipoteca, no va a proceder al remate porque no hay garantía. Entonces, el requisito es que se haga en escritura pública. Entonces, los créditos van en escritura pública, solo así se inscriben en el registro y ese testimonio ya con la vida razón de registro más una certificación donde conste que está hipotecado y está anotado en la finca la hipoteca, van a proceder a la ejecución en la vía de premio. Ah, ok, licenciado, muchas gracias. Y una última, Sí. el convenio o acuerdo aprobado, es decir, hay ¿cómo es que dijo? Un oficial que ofrece una solución, ¿verdad? La conciliación. Sí. Y lo que se pacte con el oficial pasa a un juez para que éste le dé firmeza o seguridad jurídica, entiendo yo. Yo le voy a decir, Harold,
cómo funcionaba cuando yo era oficial en los tribunales. En los tribunales de familia habíamos 3 oficiales de trámite y un oficial cuarto. Cada oficial de trámite tenía un notificador, pero el oficial cuarto no. Entonces, los juzgados de familia, que en ese tiempo éramos 4, llegaba cualquier señora con un problema de familia y llegaba a un juzgado de familia y le decía, mire, yo necesito poner mi denuncia porque mi marido no me paga alimentos, o mi hijo, o el papá de mi hijo no quiere reconocerlo, pues habría que ir a un juicio, pero no, los tribunales de familia tenían un oficial que entendía estos casos. Entonces el oficial pasaba a la señora y le decía, cuéntame señora, ¿cuál es su problema? Mire, yo tengo 2 hijos y el papá no quiere darles alimentos. Bueno, ¿cuál es el nombre del señor? Fulano de tal, ok. Va, mire señora, para el día tal a tal hora, véngase, yo voy a mandar. Y él mandaba una citación con la policía, invitando a la persona a llegar al juzgado. A veces llegaban, a veces no llegaban, era voluntario. Cuando la persona llegaba y se sentaban ya los 2 ahí, el oficial del juzgado buscaba un acuerdo. Por ejemplo, si era de alimentos, le decía al señor, mire, pues son sus hijos, y podría llegar a un acuerdo y de repente ahí lograr que el señor se comprometiera a pagar los alimentos. Si no lograba un convenio, pues cada uno se va para su casa, que la señora busque un abogado, normalmente iba al bufete popular, pero si llegaban a buscar un convenio, el oficial levantaba el convenio y tenía el convenio y lo guardaba. Pero ese convenio no aparecía en la ley como ningún título. Entonces, ese era un mecanismo que todavía funciona. De la misma manera que estoy explicando, lo funcionan los tribunales. Hay un oficial al que se le puede pedir una audiencia y llevar a las personas y levantar un convenio. Antes no tenía una fuerza y se ejecutaba en juicio ejecutivo, lo cual era contraproducente porque era dentro de un tribunal, pero no lo hacía frente al juez, sino fue un oficial. Y además aparecieron los centros de mediación, funcionando similar, pero centros de mediación para cualquier cosa, asuntos de familia, civiles, inclusive penales. Hay asuntos penales que si el Ministerio Público está de acuerdo pueden ir a un centro de conciliación y arreglarlo, hay un centro de mediación. Y el mediador, que lo más paradójico, por lo menos yo recuerdo, no sé si ya cambió eso, no eran abogados, eran psicólogos, trabajadores sociales. El mediador buscaba la manera en que las partes entre sí pusieran de acuerdo en algo. Y entonces podía pasar lo mismo, lograr un acuerdo en un asunto de alimentos o el acuerdo de reconocer un hijo, y el mediador levantaba el acuerdo, pero tampoco la ley decía que ese convenio del mediador tuviera fuerza ejecutiva. Por eso es que ahora, con las modificaciones de hace 2 años, introdujeron ese nuevo título, un convenio o un acuerdo homologado o aprobado por un juez competente. Entonces, el que se hace en el juzgado de familia lo aprueba el juez, es título ejecutable en la vía de premio, y el que lo hace un centro de mediación lo homologa el juez y es un título ejecutable en la vía de premio. Ah, ok, muchas gracias. Y una última, con esto de que los centros de mediación, ¿hay algún tipo de competencia, ya sea por cuantía o que algo que no puedan No, ver? no. ¿O Es un centro de todo lo mediación para... pueden? Bueno, mire, normalmente son asuntos privados, civiles, mercantiles, de familia, pero le decía yo que el Código Procesal Penal, en 3 de sus artículos, que ustedes lo pueden buscar, establece que la posibilidad de que en un asunto, por ejemplo, de los delitos de acción privada, o en otros asuntos donde el Ministerio Público esté de acuerdo, puedan llegar a un centro de mediación y resolver el conflicto y terminarlo ahí. Y estos centros de mediación, ¿será que usted nos puede compartir alguno? Porque imagino que así como existe el de los arbitrajes institucionales, existen de estos, Perdón, ahí no le o entendí son los mucho. mismos. ¿Cuántos centros hay? No, que si, ajá, que si nos podía compartir alguno, o que si eran los mismos No, que lo del arbitraje. el centro de mediación es creado por el organismo judicial y creo que hay centros de mediación en todas las cabeceras departamentales. O Ah, sea, perdón, estaba equivocado. Yo creía que sí, era institucional, que es del Estado. es del Estado. El centro de mediación no son privados. Es una creación, el organismo judicial los mantiene, el organismo judicial contrata a los mediadores, el organismo judicial nombra al director de los centros de mediación y paga las instalaciones. Es una forma alterna de solucionar un conflicto, no frente al juez, sino centros de mediación, pero son parte del organismo judicial. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Nada Ajá, más. vaya. Ok, entonces es importante, esto se piensa y pierden su fuerza ejecutiva en ese tiempo. Aquí también hay una cosa bien importante. De los títulos de ejecución, de los 6, 7 títulos de ejecución que he mencionado,
¿Cómo se ejecutan estos títulos de ejecución? O sea, vamos a ver, me voy a ir por el crédito hipotecario. Les decía yo que si uso un crédito hipotecario, voy a tener que tener el testimonio de la escritura. Si es un convenio celebrado en juicio, voy a sacar certificación de ese convenio para plantear mi ejecución. Si es un convenio homologado ante el juez, pues el convenio y la certificación de resolución del juez van a servir de título. Si es un convenio aprobado por el juez, la certificación de eso va a servir de título. Bueno, cualquiera de los títulos que mencioné, yo tengo que tener el título y plantear una ejecución por separado. En otras palabras, más ejemplificado, si yo promoví un juicio oral 1-2024, y ahí hay un convenio, yo saco certificación y voy a plantear un juicio en la vía de premio que le va a tocar el número 40-2024, 50-2024, no sé. Y si yo tengo un crédito hipotecario, el testimonio, voy a plantear una ejecución, pero cuando el título es una sentencia, por ejemplo, la sentencia en un juicio ordinario, un juicio oral o un juicio sumario, yo tengo dos opciones. Una es plantear la ejecución dentro del mismo juicio. Quiero decir que una vez la sentencia está firme, ahí planteo mi memorial de demanda, vía de premio, y vengo a plantear la ejecución de la sentencia dictada dentro de este juicio con fecha tal y tal, y dentro del mismo juicio hago la ejecución. Ya no tengo que acompañar el fallo porque está el fallo original. Entonces tengo esa posibilidad. Entonces voy a tener dentro de un juicio oral número 1-2024, voy a tener la ejecución vía de premio dentro del juicio oral 1-2024. Pero tengo también la potestad de sacar certificación de ese fallo e ir a plantear otra ejecución que le va a tocar el número 100-2024. Entonces, solo pasa eso con la sentencia. La sentencia, como título de ejecutivo ejecutar vía de premio, se puede ejecutar dentro del mismo expediente o en un expediente aparte mediante una certificación de ese fallo. Esto es una cuestión más de comodidad, ¿verdad? Yo no voy a sacar una certificación si ahí está el fallo y ahí planteo la ejecución. Normalmente yo así lo hago. Dentro del mismo juicio, ejecuto. Esto pasa mucho en los juicios de alimentos. Ahí está la sentencia de alimentos, no la cumplen, ahí ejecuta uno ahí mismo la sentencia y ahí mismo plantea la ejecución. Claro, cada vez que uno plantea una ejecución, pues hay que hacer un memorial completo con todos sus requisitos, ¿verdad? No llega con un memorial así, señor juez de generales conocidas, vengo a ejecutar, no, hace uno todo lo que es una demanda, solo que indica, vengo a promover una ejecución en la vía de premio de la sentencia dictada dentro de este juicio con fecha tal y tal. Y la prueba es la sentencia que obra dentro de este juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poco del procedimiento. El elemento más importante de una vía de premio es el título. Si nosotros no tenemos título, no hay ejecución. Y no crean que todos los documentos son títulos, ya se los dije que no lo son. Y ahorita, por ejemplo, ya vimos nosotros que hay sentencias, convenios, acuerdos homologados, créditos hipotecarios que se ejecutan en esta vía. Entonces, como el título es lo más importante, y recuérdense que inclusive sobre el título va la defensa, perdón. Entonces, lo primero que el juez tiene que hacer, el juez va a ver la demanda. El juez tiene que ver la demanda que reúne los requisitos, ¿verdad? Porque el juez quiere que haya claridad, que las peticiones sean claras y precisas, que se identifique el ejecutante, que indique el nombre del ejecutado, la residencia, todo lo que ustedes ya saben de una demanda. Eso lo va a ver el juez. Pero lo que más le interesa al juez es determinar si el título que se acompaña es suficiente. Y por ende, lo primero que el juez hace es calificar el título. Hay una sentencia de un juicio ordinario, por ejemplo, que condenan a pagar 10,000 quetzales y dice que esté firme, y el juez detecta que aún no está firme, pues va a rechazar la demanda porque el título no es suficiente. O imagínense que le presentamos un convenio celebrado en juicio de una obligación que no es dineraria, sino una obligación de entregar comida, no sé. Entonces, el juez debe calificar el título. Normalmente, ¿qué califica el juez del título? Primero, que el documento que se le presente esté en la ley encuadrado como título. O sea, tiene que ser una sentencia, un convenio, un crédito hipotecario, una cédula hipotecaria, eso es lo que tiene que ser. Que además ese documento contenga una obligación dineraria, líquida. Imagínense que encuentra un título que diga, y se compromete a pagar
100,000 quetzales en 10 pagos de 5,000 cada uno, ya no hay liquidez. ¿Cómo va a pagar 100,000 con 10 pagos de 5? Porque 10 por 5 son 50,000 y se debe 100,000. Ya para el juez aquí ya el título no es suficiente porque no hay una claridad en eso. Entonces el juez califica el título, determina que se ejecuta en la vía de premio, determina que tenga una cantidad líquida y determina que sea exigible. Porque si el juez determina en el título que la obligación tiene que cumplirse en un momento en que todavía no ha transcurrido, pues tampoco puede darle trámite a una ejecución. Entonces el juez lo califica y cuando estima que es suficiente, ya considera que es suficiente, entonces libra una orden. El código dice un mandamiento. Es una orden dirigida a un empleado del tribunal o un notario. Puede ser un empleado o un notario que tiene el nombre de ejecutor. En el juicio de ejecución hay un ejecutor. Ese ejecutor es un empleado del tribunal o un notario, que es el juez el que designa. Entonces el juez califica el título, estima que es suficiente y libra una orden al ejecutor para que él, el ejecutor, vaya a la casa del obligado, del deudor, y le requiera el pago de la obligación. Y en su caso, significa en caso de que no pague, se le proceda al embargo de bienes. Entonces, ¿qué van a ver ustedes? En la demanda una resolución en el cual el juez dice, siendo suficiente el título en que se funda, se admite para su trámite la ejecución, se ordena al notificador segundo que su calidad de ejecutor comparezca ante el deudor señor tal y le requiere el pago de la cantidad de 10,000 quetzales que adeuda más intereses y costas. Y si en el acto de requerimiento no se hace efectivo el pago, se proceda al embargo de bienes suficientes, especialmente los indicados por el ejecutante en su demanda. Uno de ejecutante puede indicar qué bienes quiere embargar. Uno le pone en la demanda, señor juez, libre mandamiento, y si no paga, le pueden embargar el vehículo marca tal, la casa inscrita en el registro de folio tal, libro tal, los ingresos que obtiene como trabajador de tal institución o tal empresa, o los depósitos bancarios que tienen tales bancos, uno le indica. Entonces el ejecutor es el que va a ir a requerir de pago. A los jueces no les gustan mucho estos procesos de ejecución porque ellos dicen que se convierten en cobradores. Sí, efectivamente, no le podemos quitar el mérito a esa molestia porque se convierten en cobradores, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque un cobrador llega a cobrar, va con su casco, como tengo una moto, toca la puerta, le abren o no le abren, se amoló y cuando le abren dice que no lo van a pagar, se va de regreso y cuenta que no van a pagar. El juez no. El juez, él ordena a un empleado y ese empleado va con tal fuerza que si no le pagan, ahí mismo ordena el embargo de los bienes. Así funciona. Entonces, embarga bienes. Cuando dice en su caso, quiere decir en caso de que no pague, por supuesto, porque pudiera suceder, nunca lo vi yo, pero puede suceder, que cuando llegue el ejecutor le diga, mire, vengo a requerirle 10,000 quetzales que le dé al señor Mario Gordillo, ahí mismo el deudor le diga, sí, aquí los tengo, mire que hay 10,000 quetzales. Claro, no aceptan 10,000 quetzales porque hay intereses y costes, pero para liberarse aceptan que sea los 10,000 más un 10%, o sea, con pagar 11,000, el ejecutor ya no va a embargar bienes del deudor porque está haciendo efectivo el pago de una cantidad más un porcentaje en concepto de daños y perjuicios, perdón, en concepto de costas e intereses. Este requerimiento no se va a dar cuando el bien está garantizado con hipoteca. ¿Por qué razón? Bueno, por simple y sencillamente porque existe la hipoteca. Recuerden ustedes que la hipoteca tiene saldo insoluto. Ustedes se recuerdan que la característica de saldo insoluto significa que la hipoteca cubre la deuda. Ni yo, acreedor, puedo, teniendo hipoteca, ir a buscar otro bienes del deudor porque yo acepté ese bien en garantía. Es que ese bien ahora que me di cuenta es menos, entonces aparte ese bien voy a embargar otro, la ley no me lo permite porque la hipoteca garantiza esa obligación. Si yo adquirí una deuda y acepté esa hipoteca es la que tiene que cubrirme. Yo ya no puedo, ahora que veo la casa no vale lo que yo le di, eso es un error. En algún momento, en algún banco del sistema que ya no existe aquí en Guatemala, se estaba dando esa situación interna, donde llegaban grandes cafetaleros, hipotecaban una finca y le hacían un avalúo, y el avalúo decía, por ejemplo, que la finca costaba 100,000 cuando realmente solo costaba 20,000. Y el banco les daba los 100,000 quetzales. Por supuesto, los ganaderos o los dueños de las fincas ya no pagaban. Simplemente que les remataran su bien. Y como no pueden ir a buscar otros bienes porque ese es el bien, entonces cuando la obligación está garantizada con hipoteca, ya el juez no ordena que vayan a requerir.
El juez solo ordena que notifiquen y de una vez señala día y hora para el remate del bien. O sea, interesante, como ya hay patrimonio, ya no ordena que requieran y embarguen bienes, sino ordena que le notifiquen que se va a rematar ese bien que fue dado en hipoteca y señala un día y una hora para ese remate, de lo cual voy a hablar más adelante. Entonces, cuando sí hay requerimiento, el ejecutor llega a la casa del deudor, requiere de pago, y si el pago no si se hace efectivo, pues lógicamente lo hace constar, y si no, pues practica el embargo en su calidad de notificador y en su calidad de ejecutor. O sea, el notificador o el empleado del tribunal lleva dos calidades, notifica y requiere. ¿Se recuerdan del requerimiento que lo mencioné como un acto de comunicación? Cuando hablamos del semestre anterior, les decía a ustedes que había notificación, citación, emplazamiento, y hoy estamos hablando del requerimiento. Es ese acto donde el ejecutor del tribunal va a la casa del deudor y le requiere el cumplimiento de la obligación. En ese momento la vía de premio voy a decir de pago, porque es un dinero, el requerimiento o el pago de la deuda, del dinero que se debe. Y si no paga, ahí el ejecutor decreta el embargo de la casa, de los bien mueble, de los depósitos monetarios, del salario, etcétera, etcétera. Aquí lo que yo mencionaba, esto es un tipo de emplazamiento, ¿verdad? Pero como aquí están limitadas las defensas, pues el ejecutado tiene 3 días a partir de la notificación. Hoy le notifican y le requieren de pago. Hoy es día jueves. Tendríamos, bueno, ahorita tenemos feriado el lunes oficial, entonces tendríamos viernes 1, martes 2 y miércoles 3 para plantear excepciones que destruyan la eficacia del título, se fundamenta en prueba documental. Para contestar la demanda, no. Para oponerse, no. Para interponer excepciones que destruyan la eficacia del título. Para interponer pago por consignación, novación, remisión, prescripción, por ejemplo, tiene 3 días para hacerlo. Es la única defensa que tiene el ejecutado dentro de un proceso de ejecución. Walter, por favor. Licenciado, dijo 3 días hábiles, ¿verdad? Siempre son hábiles, Walter, okay. Siempre. Normalmente Gracias, la ley del judicial dice que cuando el tiempo se computa en menos de 30 días son hábiles. O sea, solo los días hábiles, ¿verdad? Entonces, cuando yo en un juicio ordinario hablo de 30 días, bueno, hasta 30 días, en una prueba son hábiles. En un juicio sumario 15 días de prueba son hábiles. El emplazamiento del sumario 2 días, 3 días son hábiles, y aquí los 3 días hábiles también. Muchas gracias, licenciado, se lo agradezco. Vaya, Walter. Aquí repito lo que acabo de mencionar, que ya lo expliqué yo bastante bien. Son 2 requisitos para poderse defender en un juicio en la vía de apremio: interponer excepciones que destruyan la eficacia del título dentro del tercero día, y que esas excepciones que destruyan la eficacia del título vayan acompañadas o fundamentadas con prueba documental, no testimonial, no reconocimiento judicial, no testigos, sino prueba documental. Y esta es pregunta para ustedes. ¿Cuál es el trámite de estas excepciones? Incidental. Muchas gracias. Y el trámite de estas excepciones es el trámite incidental. Entonces, promovida aquí la excepción, va a quedar trámite incidental, 2 días de audiencia. Si hay prueba, que normalmente sería la prueba documental, 8 días de prueba y 3 días para resolver esta excepción que destruye la eficacia del título. Es la única que se puede plantear en esta vía de apremio. Si yo en 3 días le digo al juez, vengo a plantear la incompetencia, el juez me va a rechazar la excepción, vengo a plantear falta de personalidad, me la va a rechazar. Solo le puedo plantear lo que destruya. Miren lo importante de un título de esta envergadura, porque si yo les hubiera dado el mismo ejemplo que di el martes de aquel amigo que consiguió el juicio de varios millones, pero si el juicio hubiera estado garantizado con una hipoteca, imagínense, hipotecan en 10 millones un edificio de la zona 10, el amigo sí creo que está para disfrutar,
sí puede casi decir que puede vender el venado sin haberlo matado. ¿Por qué? Porque hay un bien que garantiza y es un bien suficiente para el pago. 10 millones de un edificio en la zona 10 van a aparecer postores que van a dar 15, 20, 25, 30 millones y cuando ya se termine de rematar y el subastador pague la cantidad y se termine y quede firme la liquidación, le van a dar al acreedor sus 10 millones más lo que llegue de intereses, más lo que queda de costas, lo que incluye los honorarios del abogado y si sobra algo se le darán al deudor o al ejecutado. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el trámite de esto es el trámite de los incidentes. Puede suceder que el ejecutado pague la suma reclamada y costas procesales, lo cual, como decía hace unos minutos, se hace constar en autos y se le entrega al ejecutante y se da por terminado el procedimiento. Casi nunca sucede eso, pero puede suceder. Normalmente, como les digo, lo que se pide es el monto más un 10%. Entonces, si son 100,000 quetzales, con dar 110,000 quetzales, el juicio se va a dar por terminado, aunque siempre queda la posibilidad de que se haga una liquidación para ver si esos 10,000 quetzales alcanzan para pagar intereses y para pagar costas. Fíjense, mis estimados amigos, de que ando un poquito con problemas afónicos. Tengo un poquito de molestias en la garganta y yo quiero dejar suspendido la clase. Me quedan 20 minutos más o menos para la otra clase. Entonces voy a dejarlo acá. Vamos a la mitad del tema. Esto lo estaremos concluyendo ya en forma presencial el día martes. Ahí lo voy a explicar nuevamente. Vamos a hablar creo que tenemos mejor forma de poder hablar con ustedes sobre eso. Así que yo voy a pedirles nada más si hay algunas preguntas que quieran hacer. Yo con mucho gusto se las respondo y si no, pues nos vamos a estar viendo en la forma presencial el próximo martes. ¿Algunas dudas que tengan? ¿Algo que podamos resolver? No, Lick. Gracias, Diricio. En todo caso, el día martes, para aquellos que lleguen un poquito tarde, les preguntamos. ¿Les parece? No. Ha habido mucha lluvia, Lick. Es bastante lluvia, sí. Mire, aquí donde estoy está lloviendo muy fuerte todavía, pero también se siente sabroso cuando uno está en su casa o en su oficina, ¿verdad? Y ahora, si uno anda en la calle, eso está difícil. Pero bueno, no vamos a hacer excepciones, no voy a ser muy exigente, pero no vamos a ser el próximo martes, entonces. Tengan una feliz tarde. Con permiso. Feliz tarde. Nos vemos.